Días. Vamos a empezar esta clase, una clase muy importante, donde se os va a explicar cómo representar las funciones racionales. Se os va a explicar qué elementos debéis de calcular para poder representar la función racional. Por eso, muy importante, tomad nota, apuntad todo lo que va a salir en la presentación, que van a ser los puntos singulares de la función, y a partir de los cuales, una vez calculados, podréis representarla. Bien, antes de empezar a calcular los elementos necesarios para representar una función racional, lo primero que tenemos que hacer es repasar la teoría, repasar los elementos estudiados hasta ahora y que va a ser necesario tenerlos muy claros para poder calcular los elementos necesarios para representar la función racional y después para poder representarla, porque estos elementos o los tengo claro o no entenderé el significado y no podré trasladarlos a la representación de la función. En primer lugar, recordad, vimos que era una función racional. Entonces, estudiamos en su momento que la función racional es una función en la que hay el cociente de dos polinomios. Es decir, que voy a tener lo que nos interesa, fundamentalmente la variable independiente, la x, la incógnita, en el denominador. Muy importante, recordad este punto, que la función racional es el cociente de dos polinomios y que en el denominador nos encontramos con la variable independiente, con la x, con la t o con la variable que sea, ¿vale? Pero que la incógnita está en el denominador. Importante. Entonces vamos a ver las características generales de las funciones racionales, que son en el fondo los elementos que luego tendremos que ir calculando. Por eso es importante este repaso para que quede claro. Si alguien no lo tiene claro, por favor, coged los apuntes de los temas anteriores y repasadlos. Insisto, es muy importante para poder calcular bien las funciones y poder representarlas y poder entender el significado. Empezamos. El primer elemento, el dominio. Recordad que el dominio de la función son todos los números reales menos las raíces del denominador. Es decir, el dominio de una función racional van a ser todos los números reales menos todos aquellos valores que anulen el denominador. Fijaos, eso corresponde con la teoría. ¿Cómo calculábamos el dominio de las funciones racionales? Muy simple. Copiábamos el denominador, tal cual, lo igualábamos a cero, con lo cual obteníamos una ecuación que igualábamos a cero, y resolvíamos esa ecuación. En ese momento, cuando teníamos los valores que anulaban la ecuación, que anulaban el denominador, estábamos en condiciones de afirmar que el dominio de la función eran todos los números reales menos esos valores que habían anulado el denominador. ¿Vale? Recordadlo, repasad los ejercicios, porque esto va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque con este valor luego calcularemos, en su momento lo veremos, las discontinuidades y las asíntotas. Ya lo veremos en su momento. Otro de los elementos que estudiamos fue el punto de corte con los ejes. Y vimos que habían dos. Había un punto de corte en el eje X. ¿Y cuáles son los puntos de corte en el eje X? Pues todos aquellos que hacen cero la función. Es decir, esto es simple. Si una función tiene un eje de coordenadas que es el eje X y el eje Y, ¿dónde va a cortar en el eje de la X? Pues cortará en el eje de la X siempre que la Y tome valor de cero. Para calcularlo nosotros, ¿qué hacemos? Cogemos la función, la igualamos a cero y calculamos los valores resultantes de la ecuación. ¿Para qué valores de la x? La y da cero. Por tanto, en esos puntos, en ese punto o esos puntos, cortará el eje de la x. ¿Y dónde cortaba en el eje de la y? Pues muy simple. ¿Cuándo va a cortar en el eje de la y? Cuando la x tome valor de cero. En ese momento la función atraviesa el eje de la y. Para calcular lo que hacíamos, pues sustituíamos las x de la función, la variable independiente, por cero y calculábamos el elemento resultante. Y en ese elemento resultante era el punto de corte en el eje de la y. Un elemento importante que va asociado al dominio y que calculamos en el tema anterior son la discontinuidad. Y vemos que una función racional será discontinua en todos los valores de x que son raíces del denominador. Es decir, en los valores que anulen el denominador, la función no será continua. ¿Por qué? Porque no pertenecen al dominio. Como no pertenecen al dominio, la función no va a pasar por ese punto. Por ese motivo, será discontinua. Y vimos que había dos tipos de discontinuidades en las funciones racionales. Una discontinuidad evitable, cuando la función aparecía en la indeterminación 0 partido 0, resolvíamos, y también
cuando aparece en la función k partido 0. Cuando hice en el denominador y un número cualquiera en el numerador, aparecería también una discontinuidad inevitable de salto infinito. Y en ese punto afirmábamos que existía una asíntota vertical. Por tanto, el siguiente elemento que tendremos que calcular serán las asíntotas. Calcularemos las asíntotas verticales, pero ya sabremos cuáles son las asíntotas verticales. Por tanto, todas aquellas raíces del denominador que no sean del denominador, pues cuando tengamos k partido 0. Cuando nos aparezca k partido 0 en la función, ya sabemos que ahí hay una asíntota vertical. Y también calcularemos los límites en el más menos infinito. Y ahí veremos que pueden aparecer asíntotas horizontales y asíntotas oblicuas. Todavía no he explicado las asíntotas oblicuas, pero que sepáis ya, si hay una asíntota horizontal, no puede haber una asíntota oblicua. Del mismo modo que si hay una asíntota oblicua, no puede haber una asíntota horizontal. Y explico un elemento que no he dicho hasta la fecha, pero que tiene que ser importante. Fijaos, las asíntotas, esto es un poquito más de sentido común, más que de teoría. Las asíntotas, sobre todo las asíntotas verticales, la función no las puede atravesar. ¿Por qué? Porque no pertenecen al dominio de la función, con lo cual la función nunca pasa por ellas. Pero vemos que las asíntotas, en un momento las asíntotas verticales, a la hora de representarlas, como las asíntotas se dan en el infinito o en el menos infinito y nosotros estaremos trabajando cerca de los ejes de coordenadas, en un momento veréis que sí que se pueden atravesar. Pero bueno, cuando hagamos ejemplos, yo creo que esto quedará mucho más claro. Insisto en este último punto. Una función puede tener asíntota vertical cuando aparece una asíntota vertical en el momento que aparezca k partido 0 y luego puede tener o no tener asíntotas horizontales u oblicuas. Si hay una asíntota horizontal, no puede haber una asíntota oblicua, y si hay una asíntota oblicua, no puede haber una asíntota horizontal. Bien, vamos a estudiar el caso práctico de una función racional. Fijaos, el enunciado de esta función nos dan que la función f de x es igual a 2x menos 12 partido de x menos 3 y nos piden que la representemos. Entonces, ya sabemos que es una función racional. ¿Por qué? Porque vemos que la variable independiente está en el denominador, por tanto, es el cociente de dos polinomios. Entonces, este tipo de funciones tendremos que aplicar los elementos que ya sabemos para poder calcularla. Lo primero que siempre tenemos que hacer cuando tengamos una función racional, y esto que no se os olvide nunca, y lo repito, es calcular el dominio. Siempre. Entonces, recordamos, el dominio de la función son todos los números reales menos las raíces del denominador. Son todos los números reales menos aquellos valores que anulan el denominador. Por tanto, es muy simple. Para calcular el dominio, cojo el denominador. En esta función es x menos 3. Entonces, x menos 3 lo igualo a 0. Resuelvo la ecuación. Es simple en esta ecuación. Por tanto, es x igual a 3. Ya sabemos que como el 3 hace 0 el denominador, el dominio de la función son todos los números reales menos el 3. ¿Qué significa eso? Que la función pasará por todos los números reales menos cuando la x tome el valor de 3. Cuando la x tome el valor de 3, ahí no habrá función. Por tanto, ya sabemos, ya podemos deducir que ahí habrá una discontinuidad. En su momento veremos qué tipo de discontinuidad, pero ya sabemos que también va a haber una discontinuidad. Entonces, insisto y repito, el dominio de la función van a ser todos los números reales menos el 3. Es decir, la función va a ir desde menos infinito hasta el 3, unión 3 e infinito. El siguiente punto importante que tenemos que calcular punto a puntos van a ser los puntos de corte con el eje X y con el eje Y. Ya sabemos que en el eje X son los puntos en los que Y es igual a 0. Para calcular el punto de corte en el eje X, igualamos la función a 0 y resolvemos. Es simple, lo hemos dicho antes. Claro, ¿dónde va a cortar en el eje X? Pues para cortar en el eje X, la Y tiene que tomar valor de 0. Para calcular el valor de 0 de la Y, ¿qué hacemos? Sustituimos una función igual a la función, por tanto, Y es igual a 0. Cogemos la función, la igualamos a 0 y fijaos, si el enunciado era 2x menos 12 partido x menos 3 es igual a 0, es simple. Fijaos que el denominador es x menos 3. Si yo lo multiplicase por 0, quedaría 0 por x menos 3, 0. Por tanto, me queda que es el denominador 2x menos 12 es igual a 0. Resuelvo la ecuación que queda. Claro, ¿y qué ecuación queda? Que x es igual a 6. Por tanto,
esta función ya sabemos que va a cortar en el eje X en el punto 6, 0. Mirad, ¿qué hemos hecho? Repito, coger la función, la igualo a 0. La función es 2x menos 12 partido x menos 3. La igualo a 0 y resuelvo. Entonces, es simple, el denominador. Al pasar al otro, vamos a ver como si fuéramos niños pequeños. Al pasar al otro lado de la ecuación, x menos 3 por 0, 0. Por tanto, me queda que 2x menos 12 es igual a 0. Resuelvo, ¿y qué queda? Que x es igual a 6. Por tanto, el punto de corte estará en 6, 0. Luego veremos cómo se representa. Y ahora vamos a calcular en el punto Y, en el eje Y. Corta en el eje Y cuando la x toma el valor 0. Para calcular lo que tenemos que hacer, pues sustituir todas las x por 0 y una vez sustituidas nos devolverá el punto de corte en el eje de la Y. Fijaos, si yo tengo que la función es 2x menos 6 partido de x menos 3, para calcular el punto de corte en el eje Y, ¿qué hago? Mirad que lo tenéis en rojo, es decir, todas las x de la función las hemos sustituido por 0. ¿Qué hacemos? 2 por 0, 0, menos 12, menos 12. Y en el denominador, 0 menos 3, menos 3, menos 12 partido menos 3 es igual a 4. Por tanto, ¿dónde va a haber un punto de corte en el eje Y? En el punto 0, 4. Importante. Ya tenemos, fijaos, elementos que luego podremos ir representando en el eje de coordenadas para poder luego representar la función. Lo siguiente que tenemos que calcular es las discontinuidades. Y en función de las discontinuidades tendremos las asíntotas, fundamentalmente las asíntotas verticales. Fijaos, decíamos que son discontinuas en todos los valores de x que son raíces del denominador. Hemos calculado en el dominio las raíces del denominador y hemos dicho que era cuando la x toma valor de 3, anula el denominador. Por tanto, como el valor que anula el denominador es x igual a 3, vamos a estudiar la discontinuidad en ese punto. Calculamos el límite cuando x tiende a 3 de 2x menos 12 partido x menos 3. Fijaos, sustituíamos el 3 en la x y ¿qué tenemos? 2 por 3, 6. 6 menos 12 menos 12 en el numerador. 6 menos 12 menos 6. Y en el denominador que tengo 3 menos 3, 0. ¿Qué tengo? Menos 6 partido 0. Ya sabíamos que cuando nos da menos k partido 0, tenemos una discontinuidad de salto infinito. Tenemos una discontinuidad inevitable, o sea, no la vamos a poder evitar, de salto infinito. Por tanto, siempre que aparezca una discontinuidad inevitable de salto infinito, tenemos una asíntota vertical. Entonces, mira cómo se expresa. En x igual a 3 tenemos una discontinuidad inevitable de salto infinito. Y fijaos, hemos escrito la asíntota vertical. Tiene una asíntota vertical en x igual a 3. Importante la nomenclatura. La asíntota vertical en x igual a 3. Muy importante ahora. Ya sabemos que hay una asíntota vertical en x igual a 3. Tenemos que saber cómo se comporta la función cuando se acerque a x igual a 3. Por tanto, en la siguiente diapositiva, en la siguiente transparencia, vamos a calcular la posición de la curva con respecto a la asíntota. Bien, hemos calculado antes que en x igual a 3 tenemos una asíntota vertical. Por tanto, si sabemos que hay una asíntota vertical en x igual a 3, ahora vamos a tener que calcular la posición de la curva con respecto de la asíntota. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Calculamos los límites laterales en x igual a 3. Vamos a calcular el límite cuando x tiende a 3 por la derecha y el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda. Fijaos, ahí lo tenéis, los dos cálculos. Fijaos, el límite cuando x tiende a 3 por la derecha de 2x menos 12 partido x menos 3. Fijaos, sustituimos las x por 3 por la derecha. En el numerador no lo he sustituido porque tampoco es tan relevante. Y fijaos que es el numerador menos 6. Pero muy importante el denominador. Fijaos en la primera, cuando x tiende a 3 por la derecha. Si yo sustituyo 3 por la derecha, recordad que en la recta real, 3 por la derecha, ¿qué sería? 3,000000001 y luego le restamos 3, con lo cual el resultado de esa resta va a ser 0,0000, poníamos 0 por la derecha, 0 más. Por tanto, tenemos que menos 6 partido 0 más, cuando yo tengo algo partido entre 0 es infinito o menos infinito, y ahí fijaos que tengo menos dividido entre más, menos infinito. Por tanto, el límite cuando x tiende a 3 por la derecha va a ser menos infinito. Luego veremos qué es lo que significa esto gráficamente. Y ahora vamos a hacer lo mismo, vamos a calcular el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda. ¿Qué hacemos? Fijaos que es el segundo.
sustituyo la x por 3 por la izquierda, insisto, en el numerador no lo he sustituido tal cual porque es poco relevante, me interesa en el denominador. Fijaos que tengo un numerador menos 6 y me fijo en el denominador. 3 por la izquierda, en la recta real, ¿qué significa? Oye, pues que yo me acerco por la izquierda a 3. ¿Cuál es el número inmediatamente anterior a 3 en la recta real? El 2,9 periodo. 2,9 periodo menos 3, ¿qué me da? Pues menos 0,000001. Entonces, claro, me queda que es menos 6 partido 0 menos, algo partido entre 0 es infinito, menos partidos menos, más. Por tanto, me da que el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda es más infinito. Pues ya sabemos cómo se comporta la función, la curva, cuando se acerca a la asíntota. Veremos en su momento, cuando yo me acerque a 3 por la izquierda, 3 por la izquierda, o sea, vengo desde menos infinito, y me acerco a 3 por la izquierda, la función se irá hacia más infinito. Y cuando me acerca la función por la derecha, 3 por la derecha, la y veremos que en su momento se va hacia menos infinito. Las ramas serán en el menos infinito. Importante porque estas ramas luego las vamos a tener que representar. ¿Vale? Espero que haya quedado claro. Si no, os volvéis desde el principio y lo volvéis a escuchar y a analizar. Porque, insisto, es muy importante para la representación. El siguiente elemento que tenemos que calcular una vez que hemos calculado es las asíntotas verticales, es si hay asíntotas horizontales u oblicuas. Recordad que si hay una asíntota horizontal, no puede haber una asíntota oblicua. Y si hay una asíntota oblicua, no puede haber una asíntota horizontal. Pues lo primero, vamos a calcular una asíntota horizontal. Y si me dice que hay una asíntota horizontal, ya sé que no hay una oblicua. Y ya continúo los cálculos. Entonces, repasamos. Para calcular las asíntotas horizontales, tenemos que calcular los límites en el infinito. Y si el límite en el infinito de la función me da un número, ya sé que hay una asíntota horizontal en y igual a ese número. Fijaos, en esta función copiamos otra vez el enunciado. Vamos a calcular el límite cuando x tiende a infinito del enunciado de la función de 2x menos 12 partido de x menos 3. Sustituyo la x por infinito y me da la indeterminación infinito partido de infinito. Muy importante, estudiamos en su momento en clase que cuando aparecía la indeterminación infinito partido de infinito, nos fijábamos en el mayor grado del numerador y en el mayor grado del denominador. Entonces veíamos que el grado del numerador es 1 y el grado del denominador es 1. Son iguales. Cuando son iguales, decíamos que para calcular el límite cuando x tiende a infinito, cogíamos y el término era a partido b, que es el número que multiplica a la incógnita, que en este caso el numerador es 2, y el numerador es 1. Por tanto, el límite es, cuando x tiende a infinito es 2 partido 1, sería 2. Por tanto, yo ya sé que hay una asíntota horizontal importante en y igual a 2. Si no recordáis el cálculo del límite en infinito, volved a repasarlo, porque es importante para el cálculo de las asíntotas horizontales y las asíntotas oblicuas. Ya sabemos que tenemos una asíntota horizontal en y igual a 2 y se expresa de este modo. Fijaos que la asíntota vertical se expresa en la ecuación de la asíntota vertical es x igual a 3 y la ecuación de la asíntota horizontal es y igual a 2. Muy importante la nomenclatura. ¿Vale? Continuamos. Lo siguiente, una vez que hemos visto la asíntota horizontal, que hemos calculado, ya sabemos que en igual a 2, tenemos que calcular la posición de la curva con respecto a la asíntota. A ver, yo en clase, aquí os he enseñado unos elementos que te da la posición. Hay elementos más complejos para calcularlas, pero con esto nos sobra. Ahora mismo en cuarto y yo supongo que en bachiller os sobra estos elementos que vamos a calcular. Para calcular la posición de la asíntota, de la curva con respecto a la asíntota, vamos a calcularla cómo se comporta la función en valores elevados, cuando ya, por decirlo de algún modo, la función se acerca a la asíntota. Entonces, sustituimos valores elevados en la función. Fijaos, vamos a calcular la posición de la asíntota cuando se acerque hacia infinito, por decirlo de algún modo. Yo os dije ya en la teoría del tema anterior que cogieseis un valor elevado. En este caso sustituido por 1000. Podéis sustituir por 10.000, podéis sustituir por 1.000.000, por el valor que queráis. Con 1000 basta, ¿vale? Porque ya es un número suficientemente grande. Fijaos, ¿qué hago? Sustituyo la x, el enunciado, 2x menos 12 partido de x menos 3, sustituyo las x por 1000. Mirad, ¿y qué me queda? Que sería, en el numerador sería 2 por 1000 menos 12, 1900.
1088 y en el denominador 1000 menos 3, 997. Si yo dividiese 1988 dividido 997, veríais que el resultado es 1,99398, es decir, 1,99, si te das cuenta en la recta real, 1,99 es 2 por la izquierda. Por tanto, si aquí, fijaos, si la asíntota horizontal está en i igual a 2, fijaos que aquí me dice que si yo sustituyo la x por 1000, me da 1,99, da 2 por la izquierda. ¿Qué significa esto? Que la curva, cuando la x se acerque a valores elevados en positivo hacia el infinito, la curva estará por debajo de la asíntota. ¿Por qué? Porque se irá acercando a valores en la i de casi 2. Nunca llegará a tocar 2, dará 1,999. Conforme vaya creciendo la función, habrá 1,9999 mucho más elevado. Por tanto, ya sabemos que cuando la x tiende hacia el infinito, en positivo en valores elevados, la curva está debajo de la asíntota. Luego en la representación lo veremos, lo que significa. ¿Y qué me queda ahora mismo? Calcular, fijaos, en valores elevados en negativo, para ver cómo se comporta la función cuando tiende hacia el menos infinito. ¿Qué hago? Lo mismo que hemos hecho antes. Sustituyo la x, un valor elevado en negativo. Yo he sustituido menos 1000. Podéis sustituirlo a menos 10.000, el que queráis. Con menos 1000 ya sale. Es decir, fijaos, sustituyo la x por menos 1000, 2 por menos 1000 menos 2000 menos 2000, menos 12 sería 2012 en el numerador, y el denominador sustituyo menos 1000, menos 3 sería menos 1003. Fijaos que si yo dividiese 2012 entre 1003, el resultado sería 2,00598. Fijaos que sería 2,000 en la recta real. ¿Qué significa eso? 2 por la derecha. Si está 2 por la derecha, ¿qué significa? Que cuando yo sustituya la x por valores elevados en negativo, me dará 2,000 algo. Por tanto, la curva estará encima de la asíntota. Repasad la teoría. En la anterior transparencia, en la anterior presentación expuse la teoría para el cálculo de la posición de la curva con respecto de la asíntota. Importante. Si no lo tenéis claro, lo repasáis. Estos elementos que hemos calculado en esta diapositiva son muy importantes. Recapitulo. Sé que hay una asíntota vertical en x igual a 3. Ya sé, como hemos calculado los límites laterales, que cuando la x tienda a 3 por la derecha, la función la y irá hacia menos infinito, y cuando la x tienda a 3 por la izquierda, la y irá a más infinito. También hemos visto que tenemos una asíntota horizontal en i igual a 2, y lo mismo hemos podido calcular la posición de la curva con respecto a la asíntota. Cuando la x tienda hacia valores positivos al infinito, hacia más infinito, la curva estará debajo de la asíntota. Del mismo modo que cuando la x tome valores de menos infinito, hemos calculado ya que la curva estará encima de la asíntota. Ahora, en esta siguiente transparencia, ya vamos a tomar todos estos elementos que hemos calculado y van a servir para poder representar la función. Mucho ánimo. Vamos a ello. Bien, ya estamos en condiciones de poder representar la función. A ver, aquí un poco antes de representarla. Tened en cuenta que yo aquí con el ordenador no puedo dibujar la función a mano, que sería lo interesante, lo conveniente, sino que ya la tengo calculada y os va a aparecer ahora. Lo que pasa es que en su momento seréis vosotros los que tendréis que dibujar la función una vez hayáis calculado los puntos singulares. Mirad, vamos a repasar los elementos calculados, ¿vale? Aquí tenéis ya la función resultante. Insisto, vosotros lo que tendréis que hacer es dibujaros el eje de coordenadas lo primero, y una vez dibujados los ejes de coordenadas, la misma función, vosotros de un modo aproximado por los elementos que habéis calculado, ya trazáis la función, que es lo que está en azul, ¿vale? Y insisto, yo aquí con el ordenador no lo puedo hacer, por eso no lo he hecho, ¿vale? Entonces, vamos a ver los elementos que hemos calculado. El primero que hemos calculado es el dominio. Ya hemos visto que el dominio eran todos los números reales menos el 3. Vale, ya sabemos que cuando la x toma valor 3, la función nunca atravesará, habrá una discontinuidad, ¿vale? Primer punto. Lo siguiente que hemos calculado son el punto de corte, los puntos de corte en el eje X. Y hemos visto que en el eje X había un punto de corte en 6 ceros. Fijaos, en 6 ceros, fijaos la gráfica, ¿vale? Mirad la gráfica donde corta. ¿Veis que corta en 6 0? Oye, pues claro, nosotros
Como no habremos podido dibujar la función, ¿qué haremos? Vale, ya tenemos un punto singular en 6, lo marcamos. Ya sabemos que por ahí va a tener que pasar la función. El siguiente punto que hemos calculado es el punto de corte en el eje Y. Y hemos visto que el punto de corte en el eje Y es 0,4. Pues claro, ahora que vamos a la función, fijaos en la función, ¿vale? Aunque ya esté dibujada, pero antes de dibujarla, pues nosotros marcamos, aquí lo estamos marcando, ¿ves? En 0,4 hemos marcado el punto de corte en el eje Y. Ya sabemos otro punto por el cual tiene que pasar la función. El siguiente punto que hemos calculado son las discontinuidades. Y habíamos visto que había una discontinuidad inevitable de santo infinito en x igual a 3. Por tanto, hemos dicho que hay una asíntota vertical en x igual a 3. Vale, las asíntotas no se dibujan, ¿vale? Nosotros ahora mismo para apoyarnos las vamos a dibujar. Entonces, fijaos cómo en la gráfica, y aquí los colores es importante, ¿vale? He puesto los colores en letra para que vosotros veáis en la función los colores. Mirad, vamos a dibujar en líneas discontinuas la asíntota vertical en x igual a 3, ¿vale? Y la dibujamos. Ahí la tenemos. Ya hemos dibujado en x igual a 3. Y lo siguiente que hemos hecho es calcular las ramas en el infinito, los límites laterales. Y hemos visto que cuando la x tendía a 3 por la derecha, la rama se iba hacia el menos infinito. Fijaos, cuando yo me acerco a 3 por la derecha, la rama se va hacia menos infinito. Pues nosotros, ¿qué haríamos? Oye, pues 3 por la derecha, dibujar ahí pues el límite de la gráfica hacia abajo, la rama hacia el infinito, ya sabemos que por ahí va. Y del mismo modo, cuando la x tiende a 3 por la izquierda, hemos calculado antes que la rama iba hacia más infinito. ¿Qué hacemos? Cuando la x tiende a 3 por la izquierda, nos dibujamos la rama que va hacia el más infinito. Pues lo mismo, en este caso, en esta gráfica concreta, cuando yo acerco a 3 por la izquierda, pues dibujo una raya que va hacia el más infinito. Cuando toma valores de 9, 10, pues ahí dibujo hacia arriba. Fijaos, y ya hay varios elementos que puedo unir. Ya puedo unir la rama en el infinito con los puntos de corte. Pero bien, antes de unir nada, vamos a ver los diferentes elementos que hemos calculado. Y el siguiente elemento que hemos calculado es que había una asíntota horizontal en y igual a 2. Pues la dibujamos, va a aparecer en verde. Fijaos, cuando la y toma valor 2, ahí aparece una asíntota horizontal. Ya la tenemos dibujada. Y lo siguiente, antes de dibujar la función, insisto, aquí se me ha dibujado porque no me queda más remedio, es calcular la posición de la curva con respecto de la asíntota. Y hemos visto que cuando tomaba valores elevados en positivo hacia el infinito, la curva estaba debajo de la asíntota. Fijaos, sí está, cuando toma valores elevados, oye, en este caso es 14, 15 la x, oye, pero ahí hasta el infinito, mirad cómo la curva está por debajo de la asíntota, no llega a tocar 2, ¿vale? No llega, está debajo de la asíntota. Pues nosotros lo mismo, dibujamos por ahí por debajo. Y del mismo modo hemos calculado cuando la x toma valores en negativo elevados, hemos dicho menos 1000, hemos visto que la curva estaba por encima de la asíntota porque daba 2,00 algo. Por tanto, nosotros en esta función, oye, ¿qué tenemos? Menos 9, menos 10 en esta gráfica. Ahí pues la dibujamos por encima, la rama. Ya estamos en condiciones de unir todos los puntos, ¿vale? Ya, insisto, yo aquí en el ordenador no he podido, voy a intentarlo, a ver si en otros programas puedo hacerlo, unir todos estos puntos y ya puedo dibujar de un modo aproximado, y aquí, insisto, de un modo vosotros lo tenéis que dibujar de un modo aproximado. ¿Qué es lo importante? Las ramas en el infinito, es decir, dónde se van los límites laterales en las asíntotas verticales hacia el más menos infinito y en las asíntotas horizontales la posición de la curva. Y luego también calculáis los puntos de corte y forzáis que la función pase por ahí. Y de un modo aproximado podéis calcular la función. Insisto, espero que haya quedado claro cómo calcular una función racional y poder representarla. Este es un ejemplo simple, ¿vale? Muy sencillo. A partir de ahora vamos a ir complicándolo y vamos a ir calculando y dibujando funciones un poquito más complejas. Mucho ánimo y espero que os haya servido. Si tenéis cualquier duda, me las preguntáis por privado. ¿Vale? Nos vemos pronto. Un saludo.